La verdad en 30 minutos. El Ministerio Exponiendo la Palabra tiene el gusto de presentarles La verdad en 30 minutos. En este tiempo de tinieblas e ignorancias bíblicas, buscamos ser un faro en tu ayuda al cielo. Atento, porque Dios te habla a través de su palabra. La verdad en 30 minutos. Gloria a Dios. Hoy en La verdad en 30 minutos vamos a hablar de algo que, tengo muchas preguntas sobre el tema. Y vamos a aprender la verdad, como siempre tratamos de hacerlo aquí conforme a la voluntad de Dios. Así como le predicamos sobre quién era Jezabel y que las mujeres no tenían nada que ver con el legalismo de cuarta de muchos que llamó pastores. Hoy le vamos a predicar quiénes son los nicolaitas. La doctrina de los nicolaitas tiene muchas características de error doctrinal. Retenga eso. Pero la principal característica es que los nicolaitas no aceptaron obedecer la orden que el Espíritu Santo les dio a los apóstoles en el concilio de Jerusalén. El movimiento apostólico profético es una de las aberraciones más grandes que hay porque ellos contienden contra el Espíritu Santo. Y un montón de gente que dice, el Espíritu Santo me dijo, y es mentira porque la palabra de Dios dice otra cosa. Bueno, los nicolaitas son iguales. Ese espíritu inmundo de nicolaita se metió dentro de todas las congregaciones. Porque desobedecer lo que dice el Espíritu Santo significa que vos no tenés nada de Dios. Según el diccionario bíblico ilustrado, dice los nicolaitas eran adeptos a doctrinas perniciosas que se introdujeron en la iglesia de Éfeso y de Pérgamo, siguiendo la doctrina de Balaam, enseñando que a causa del principio de la libertad podían consumir carne ofrecida a los ídolos y permitirse actos inmorales como los paganos, adulterar, fornicar, acostarte con quien se dé la gana. Así los nicolaitas instigaban a los cristianos a no observar las órdenes del concilio de Jerusalén que se llevó a cabo en el año 50 después de Cristo. Apocalipsis 14 nos dice bien claro, pero tengo poca cosa contra ti, le dice a esa iglesia, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, en primer lugar, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Qué bonito, ¿no? Está igual que Jezabel, ¿no? Y también tienes, escuche bien, a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Y acá Dios aclara algo que usted tiene que entenderlo, porque es Dios que te está hablando. Toda la palabra de Dios inspirada por Dios es útil para corregir, para instruir, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean enteramente preparados para toda buena obra. Y acá Dios le dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, y Dios dice, la que yo aborrezco. Wow, pero ¿no era que Dios es amor, que Dios nos ama a todos? Dios aborrece, hay cosas que Dios aborrece. Aprenda, yo puedo amar, pero el amor me lleva a odiar las cosas que nos sirven para la paz y para el logro dentro de la voluntad de Dios. La que yo aborrezco, le dice. Los falsos apóstoles nicolaitas se negaron a obedecer la orden del Espíritu Santo del concilio de Jerusalén, por eso Dios dice, aborrezco la doctrina de los nicolaitas. Los apóstoles verdaderos tenían sensibilidad para poder escuchar y obedecer la voz de Dios por medio del Espíritu Santo. De esta manera eran guiados por medio de sueños y visiones, a diferencia del falso apostolado que no acepta la guía sobrenatural del Espíritu Santo. Los nicolaitas enseñaban que no era necesaria la santidad, las obras y la obediencia para poder ser salvos. No se sometían a la dirección sobrenatural del Espíritu Santo y a la enseñanza de los verdaderos apóstoles en aquel entonces. Por eso se negaron a obedecer la orden del Espíritu Santo dada a los apóstoles verdaderos durante el concilio de Jerusalén. ¿Cuántos hoy en día no escuchan ni saben quién es el Espíritu Santo? Jamás va a haber el Espíritu Santo hablando de dinero y que intercambiando dinero por salvación, intercambiando dinero por sanidad, intercambiando dinero por... Eso no es el Espíritu Santo, papá, no te está usando el Espíritu Santo, te está usando el Espíritu del diablo. Los cristianos de la iglesia de Éfeso habían probado a los nicolaitas que se decían ser apóstoles y lo hallaron mentirosos. Llenos de mentirosos. Porque no tenían la misma doctrina que enseñaba el apóstol Pablo acerca de la orden del Espíritu Santo en el concilio. Los cristianos de Éfeso fueron visitados y enseñados directamente por el apóstol Pablo
por eso conocían correctamente la doctrina original, Apocalipsis 2:2, y que has aprobado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Igual que hoy, apóstoles mentirosos, profetas, pastoras. Apocalipsis 2:6, pero tienes esto que aborrezco, la obra de los Nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Dios nos reveló en un sueño que el sello del verdadero apóstol original es el que obedece el mandamiento del Espíritu Santo que Dios le dio a los apóstoles originales en el Concilio de Jerusalén. Corintios 9:2, si para otro no soy apóstol, decía Pablo, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Proféticamente, cuando soñamos con el nombre Alejandro, proféticamente representa el espíritu de los Nicolaitas, que era griego. Durante la época de los Alejandro el Grande, la cultura y el pensamiento griego tuvo una gran influencia sobre el mundo entero. A esa influencia griega sobre el mundo se la llamó helenismo. El nombre Nicolás es el nombre de un griego supuesto líder de los Nicolaitas. También cuando soñamos con Santa Claus, proféticamente representa el espíritu de la doctrina de los falsos apóstoles Nicolaitas, ya que Santa Claus es San Nicolás. El fundamento del ministerio apostólico y profético está cimentado sobre el fundamento de la orden del Espíritu Santo en el Concilio de Jerusalén acerca de abstenerse de comer cosas sacrificadas. En Congreso Profético, el primer punto a tratar debe ser el estudio del fundamento de los apóstoles verdaderos, ya que nadie en este tiempo entiende que obedecer al Espíritu Santo es la suprema orden de parte de Dios. Las personas que se mezclan y contaminan con el espíritu de adivinación a veces recibirán sueños y visiones, palabras audibles que no vienen de parte de Dios y que se mezclan con los verdaderos sueños. Pero el hombre de Dios sabe discernir en quiénes son de los Nicolaitas y quiénes son de Dios. Porque si tenemos conocimiento, la palabra de Dios dice que no podemos ser engañados. El Señor Jesucristo mismo dijo: erráis ignorando las Escrituras. 1 Corintios 3 dice: conforme a la gracia de Dios me ha sido dada, yo como mérito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Estamos viviendo tiempos de restauración. Esto quiere decir que aún estamos aprendiendo cómo funciona correctamente el ministerio que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros en lo que es la iglesia del Señor. Dios establece para este tiempo de que cada uno de sus hijos tiene que ser utilizado dentro de los parámetros de su voluntad. Y tenemos que salir a pelearle a esta gran apostasía que combate contra todo lo que es de Dios y que quiere imponer cosas que Dios nunca dijo, porque la realidad es eso. Ezequiel 13:9 dice: estará en mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán escritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabré que yo soy Jehová el Señor. Si por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, aquí el otro le recubría con lodo suelto al comer alimento sacrificado. En algunos casos los profetas se contaminaban con espíritu de adivinación y recibirán falsas profecías. Pero en otro caso se corta definitivamente el manto que Dios le había dado, el ministerio que Dios le había dado, y prácticamente se la pasan viendo mentira y engaño. Jeremías nos advierte de eso también. Jeremías 13:10 dice: este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirle, y para postrarse ante ellos vendré a ser como este cinto que para ninguna cosa es buena. Cuando un cristiano entiende y obedece inmediatamente con un corazón sincero el fundamento que Dios nos ha dado a través de la palabra, deja de oír cosas y palabras que no tienen nada que ver con el Dios del cielo. Se aparta de los falsos ministerios, de los falsos profetas, apóstoles. El Espíritu Santo lo guía personalmente. Hemos tenido varias experiencias con cristianos que nunca habían oído la voz del Señor a través del Espíritu Santo, pero apartándose y buscándolos, empezaron a experimentarlo. ¿Saben? Nosotros no tenemos poder para poder cambiar a nadie, pero Dios sí lo tiene. Y la búsqueda es de Dios. Es mi relación personal con el Dios del cielo. ¿Qué significa comer alimento sacrificado y provoca perder la salvación? Bien, Deuteronomio 18:9-14 dice: condena la práctica ocultista como abominable. Y en 2 de Crónicas 33:6 dice: la ira de Dios fue soltada cuando Manasés, el rey de Judá, sacrificó a su hijo en el fuego y practicó la hechicería y la adivinación, que es la práctica que intenta predecir el futuro o descubrir conocimiento escondido usando medios ocultistas sobrenaturales.
Es de suma importancia entender el peligro de participar en la hechicería oculta que se esconden atrás de los alimentos sacrificados, porque además contaminar con un espíritu de adivinación y cortar el manto que Dios nos ha dado para servirle. También podemos discernir, porque Dios nos da su espíritu para discernir, a pesar de que en este último tiempo, dentro de las mismas congregaciones, lamentablemente también está la brujería. Imagínense, Ana Méndez anda predicando por las congregaciones, diciendo que los billetes hablan, y andan haciendo aberraciones de todo tipo y de toda clase, diciéndole a las personas que tienen que hacer, qué sé yo, barbaridades. Mire, yo a veces cuando los miro que me mandan los videos de las cosas que están haciendo, digo, no pueden ser. No pueden ser tan ignorantes de creer que venga uno a decirte que porque se viene un grave problema, vos tenés que comer pasto, tenés que hacer un montón de barbaridades. Mire, la ignorancia ha hecho que muchas personas en este último tiempo en realidad no sepan ni dónde está parada y que crea ciegamente en los hombres y en los ministerios. Apocalipsis 3:4 dice, pero tiene su poca cosa o poca personas en Sardi que no han manchado su vestidura y andará conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestidura blanca y no borraré su nombre en el libro de la vida. Sardi era una ciudad de Asia donde se adoraba al dios Astarte, que también era conocido como Venus o Cibeles. Esta diosa está relacionada con los sacrificios de sangre. Algunos cristianos en Sardi se habían involucrado en el área del ocultismo y habían manchado su vestidura, provocando que Dios se enojara contra eso. Jezabel era profetisa sacerdotisa de la diosa Astarte. El espíritu de Jezabel seduce a los siervos de Dios para que coman cosas sacrificadas a los ídolos. De esta manera matan a los verdaderos profetas de Dios, porque se introducen en la hechicería y la adivinación que se mezcla con el verdadero espíritu que el Dios del cielo nos ha dado, el cual es libre y sin mancha. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en este tiempo, porque Dios aborrece la doctrina de los nicolaítas, porque engañaban y confundían a los cristianos. Enseñaban que los cristianos, aunque cometan pecados deliberadamente y participen de la hechicería, aún así no pierden la salvación. Esto es contrario a lo que Dios enseña en la Escritura, donde dice que los que manchen su vestidura participando de la hechicería y de la adivinación, Dios borrará su nombre del libro de la vida. Esta mala enseñanza nicolaita provoca que muchos cristianos se confíen y pierdan su salvación. Dios nos mostró un sueño donde la gente entraba y salían a predicarles y le enseñaban supuestas cosas que Dios nunca dijo. Cuando Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Al ladrón, Satanás, lo que le interesa es matar el alma separándola eternamente de Dios. Matar significa separación eterna de Dios. Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, más al que no puede matar el alma, temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. La santidad es una orden del Señor para los cristianos. La única manera de santificarse es apartarse y no tener ninguna relación con la hechicería, ya que Dios es celoso y pide a su pueblo que se aparte de toda contaminación con los demonios y toda clase de idolatría. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Santidad del hebreo significa kadash, que significa apartar, consagrarse. Santidad significa apartarse del pecado y de muchas otras cosas, además morir a la carne. Pero la principal idea de Dios es acercarse a la santidad, es que prohíbe mezclarse con su pueblo, con dioses o demonios de espíritu de adivinación para ser santo y tener pueblo para su nombre. Levítico 20:26 dice, habéis pues de serme santo, porque yo Jehová soy santo, y os apartado de los pueblos para que seáis mío. Y el hombre o la mujer que invocar espíritu de muerto os será entregado a adivinación, ha de morir, será apedreado, su sangre será sobre ellos. ¿Sabe? Hay muchos versículos que nos enseñan que Dios siempre estuvo en contra de la brujería, la hechicería, el curanderismo, el espiritismo. Pero hoy en día hay congregaciones enteras que lamentablemente tienen rituales que son casualmente hechicería y que creen en cosas que Dios nunca dijo y que Jesús nunca predicó. Jesús fue claro cuando dijo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, dándole a entender que Él era el reino. Y Él era la paz, el gozo, la alegría, pero a la vez Él era el compromiso que nosotros tendríamos que tener para seguir. Cuando leemos la palabra de que Jesús dice, sé santo porque yo soy santo, muchas veces nos queda lejos. Nos queda lejos imitar a Jesús, nos queda lejos llegar a la altura del Cristo de la gloria. Y cuando leemos cuando Pablo dice, sí, imitadores de mí como yo de Cristo, también nos queda lejos. Porque ambas vidas representan una renuncia total a las cosas que muchas personas aman. Tenemos que vivir una vida estable en esta tierra, tenemos que vivir una vida estable. Y la estabilidad consiste en buscar primero el reino de Dios y su justicia. ¿Sabe? No existiría tanta rebelión en contra de la palabra de Dios y no existirían tanto ministerio mintiéndole a la gente.
si de verdad fueran guiados por el Espíritu Santo. Porque la función del Espíritu Santo es una sola, dice, te guiará. Jesús dijo bien claro, te guiará a toda verdad y a toda justicia. Y yo a veces escucho personas predicar y digo, no, ese no es del Espíritu Santo, porque no conoce la palabra. El Espíritu Santo es la palabra y no puede ir en contra de lo que ya está escrito. Jesús mismo dijo, mis palabras son vida. Y eso es lo que tiene que impartir. Pero estamos en un mundo donde nuestros oídos están acostumbrados a escuchar un montón de cosas y cuando llega el momento que Dios nos quiere hablar, lamentablemente no oímos la voz de Dios. A veces estamos tan ocupados en los quehaceres o en las actividades o en lo laboral o en lo que fuere, que cuando vamos de rodillas a la noche delante de Dios, vamos con todo ese bagaje, con toda esa carga y no podemos oír la voz de Dios. Pero qué bueno, ¿no? Que podríamos oír la voz de Dios como lo hizo David en medio de esa tormenta, cuando arrasaron con todo el campamento y se llevaron su familia. Qué bueno que saber que las circunstancias no cambian a Dios, que Él siempre va a estar presente allí para guiarnos. Pero que nosotros estemos presentes para buscarlo es lo que importa. Porque nos va a guiar si lo buscamos. Si en aquel momento David no lo buscaba, Dios no iba a guiarlo. Si bien Dios había preservado la vida de su familia. Pero acá el secreto era que David lo buscara. Que en medio de toda esa enorme tormenta, él pudiera saber que hay un refugio. La palabra dice que él se refugiaba, que él se fortalecía en Dios. ¿Sabe? El único refugio para fortalecernos en medio de tanta falsa doctrina de los nicolaitas y de tanto mentiroso y engañador es casualmente en Dios. Refugiémonos en Dios, refugiémonos en su palabra. Y por sobre todas las cosas aprendamos hoy la voz de Dios en medio de tantas voces que no tienen nada que ver con Dios. ¿Sabe? Cuando uno conoce la verdad, todo lo que sea mentira enseguida lo puede discernir. Yo sé que hay gente que trabaja en lugares donde conocen muy bien los materiales con los cuales trabaja y cuando son falsos enseguida los detectan. Lo mismo pasa con los billetes. Aquel que trabaja en un banco sabe cuáles son los verdaderos y cuando llega un falso, ni bien lo toca o lo percibe o lo ve, ya sabe. Y nosotros como cristianos tendríamos que tener esa capacidad desarrollada en nuestra vida para discernir cuando alguien te está predicando una mentira. Por sobre todo las cosas cuando no vienen de parte de Dios. Cosa que a veces deja mucho que desear porque creen más la mentira que la verdad. La misma palabra dice que aman más la mentira que la verdad. ¿Por qué? Jesús dijo bien claro que la luz vino al mundo. ¿Y qué pasó? Y el mundo amó más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús aman los hombres más las tinieblas que la luz? San Juan capítulo 1 nos dice eso. Porque sus obras son malas. Ah, mira vos qué bárbaro, ¿no? Y él mismo aclaró que todo lo que es de Dios viene a la luz. O sea, viene al conocimiento, viene a saber, viene a discernir, viene a percibir. Porque no tiene nada que ocultar. Es triste saber que tenemos la salida y la solución al alcance de la fe, porque se trata de fe. Y que muchas veces no lo buscamos. Y cuando entramos en desesperación, recién empezamos a buscar de Dios. Pero no es lo mismo ser amigo de Dios siempre y saber que está con vos en medio de tu problema, a descuidarlo y cuando se te viene el mundo abajo querés buscarlo en desesperación. La desesperación hace que vos manotees lo que venga y eso es lo que está pasando en este tiempo. ¿Sabe? Los nicolaitas se opusieron, el espíritu nicolaita sigue estando dentro de las congregaciones, sigue oponiéndose a la voluntad de Dios, sigue oponiéndose a la doctrina de Dios, sigue oponiéndose a la palabra de Dios. Porque el hecho de que un supuesto ministro se pare y dije, porque Dios me dijo esto, y en la Biblia no existe, se te está demostrando quién es su padre. Y lo más triste es que si tú no tienes conocimiento y crees toda esa mentira, los nicolaitas seguirán tomando todo el terreno que Jesucristo una vez lo ganó y lo compró con su sangre. Tengamos cuidados porque estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos de engaños, dice la palabra de Dios, tal cual nunca lo hubo ni lo va a haber. Pero si el Espíritu Santo te guía por sendero de justicia, por amor a su nombre, estamos en las manos seguras. Recuerda, lo nicolaita significa total oposición a la voluntad de Dios, a la doctrina de Dios, a lo que Dios ama, pero por sobre todo significa desobediencia a lo que el Espíritu Santo dice a través de su palabra. Hay cosas que caducaron en el Antiguo Testamento, porque ya no podemos ofrecer sacrificios de animales. Nosotros nunca nos vamos a circuncidar, porque nosotros no somos judíos, y así tampoco vamos a guardar las fiestas solemnes que ellos guardaban antes. Ni siquiera en ellos lo están haciendo, porque el templo de Jerusalén fue destruido, no hay más sacrificio para eso, no hay más diezmo, no hay más levita. ¿Y cómo es posible que aparezcan mentirosos, que los nicolaitas les mandan a que te prediquen otra cosa y vos le crees? Esto me suena a Satanás en el huerto del Edén cuando la miró a Eva y le dijo,
Fue terrible, la gente todavía no entendió lo que le dijo Satanás a Eva. Le dijo, con que Dios te dijo que no comas del fruto. Ahí lo desautorizó a Dios por completo, porque le dio a entender a Eva que no hacía falta oír la voz de Dios, que no era necesario escucharlo, es más, que no lo necesitaba. Y eso es lo que están predicando hoy en día. Los ministerios no salvan, los hombres nosotros no salvamos. El que murió en la cruz se llama Jesús, el que resucitó se llama Jesús, y lo que Él nos dejó se llama Espíritu Santo y la palabra de Dios. Tengamos cuidados, sigamos a Cristo, no a los hombres. Le damos gracias por su tiempo con el ministerio Exponiendo la Palabra. Será hasta el próximo encuentro en La Verdad en 30 minutos. Muchas gracias.